la Rusia actual no es más que la heredera de la extinta Unión Soviética. Y los medios, o sea, las fuerzas y medios que acumula, como ya dije, son herederas de la Unión Soviética. Entre otras cosas, muchos medios radioelectrónicos obsoletos, que ya en aquel momento tenían, según teoría de confiabilidad, deben haber estudiado algunos de ustedes, estaban envejecidos moral y físicamente. Son dos parámetros que se usan para caracterizar la técnica militar y otras técnicas, pero bueno, me refiero a la militar. Entonces, las bravatas de Putin no son de ahora. Todos sabemos que desde que este exteniente coronel de logística del KGB, hoy día el jefe de Rusia, de la República Federativa Rusa, hombre de pocas luces, que se alió, se puso al lado de Yeltsin borracho y de una u otra forma logró asumir el poder en Rusia y puso en plan, junto con los oligarcas rusos, todo lo que está pasando ahora y que ha pasado ya. Para mí, una de las bravatas más peligrosas que ha dicho Putin ha sido al segundo o tercer día de la invasión a la República de Ucrania, con fuerzas y medios equivalentes a un grupo de ejércitos. No estamos hablando de un ejército. Sí, explique cosas del grupo de ejército, gran público. Un grupo de ejército en las Fuerzas Armadas, en un teatro de operaciones militares, está compuesto por varios ejércitos. A su vez, cada ejército por divisiones. En los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, una división de tropas terrestres pues oscilaba entre 10 y 12 mil aforados. En el caso de hoy en día ya son menos. Pero, por ejemplo, tenemos la 82 División Aerotransportada de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que cuenta con unos 12 mil y tantos soldados y oficiales. O sea que eso más o menos es un parámetro que se mantiene. Ya después vienen las otras subdivisiones de las brigadas, regimientos, batallones, compañías y eso. Pero bueno, la unidad fundamental que estableció Putin, que dislocó Putin en la frontera este de Ucrania, fue de aproximadamente un grupo de ejércitos, que es una fuerza colosal. Recuérdense que en la Segunda Guerra Mundial, frente a la Unión Soviética, Hitler puso 3 grupos de ejército, centro, norte y sur, 3 grupos de ejército, no sé cuántos millones de soldados. Y Putin dislocó en este lugar, entre el Lugansk y el Donbass, a casi 200.000 soldados y oficiales, que es una fuerza colosal. Se suponía que aquello iba a ser un paseo de conga, y sin embargo no fue así, que es donde empieza él con las bravatas. Cuando ve que no logra su objetivo inicial, estilo guerra relámpago, rememorando la Wehrmacht alemana de Hitler, una Blitzkrieg, no lo logró y empezaron a hacerle, como dijo el español, una resistencia férrea y tenaz que no estaba en el librito de Putin. Y se empezó a prolongar la guerra. Empezaron a matar rusos. Empezaron a destruir de manera muy inteligente, estilo librito de campaña de las tropas especiales,
O sea, trabajar en grupo de 6 hombres, 6 números, a lo sumo 7, bien equipados y bien entrenados, o sea, de respuesta rápida, que le hacen un daño tremendo a cualquier enemigo en la retaguardia, y han empezado a hacerle un daño tremendo. Porque yo no me voy a seguir por los partes militares, porque estos nunca dan la libre 16 onzas, como digo yo. Pero sí le han hecho daño a los rusos, los han empantanado. Yo quiero hablar, o sea, que usted me comentó algo de la cohetería y las ojivas, y que todo eso lleva una plata grandísima, y que los rusos, Putin está diciendo, no, el arma nuclear. Ah, sí, sí, hacen eso, el arma nuclear. Si cruzan para allá, sí, el arma nuclear. Y entonces, ¿cómo es la guapería, para decirlo en cubano? Está bravata, bluff y guapería. La guapería. El armamento que posee Rusia, que se subordina a esa guapería barata, es un armamento heredado en su mayoría de la Unión Soviética. ¿Qué tiempo hace que pasó la Unión Soviética? Los cohetes, el R-18, después R-36 en sus modificaciones, un ICBM poderosísimo, pero con una exactitud en la destrucción del blanco de más o menos 1 y 2 kilómetros, cuando un cohete americano, un Minuteman, tiene 200, 500 metros. Ya con eso les voy adelantando lo que hay. Se decía que Rusia tenía 9,000 y tantas ojivas nucleares y los americanos 6,000. Ahí fueron rebajando en base a los tratados estos que todos ustedes conocen, y se quedaron en 2,500 los rusos y en 1,800 los americanos. Ahora, ojivas activas y ojivas que no están en uso, que han perdido su capacidad combativa. Es ahí donde está el kit de la cuestión. Los americanos tienen sus 1,800 ojivas activas porque pueden darse ese lujo, porque mantenerlas activas durante todo este tiempo requiere de lo que decía el general Bonaparte: las guerras no se ganan sin dinero. Si no hay dinero, usted no las mantiene porque sale muy caro el mantenimiento. Entonces, los misiles de este tipo, tanto los Estados Unidos como los demás países portadores de este tipo de misiles, los mantienen de guardia combativa una cantidad de ellos en un periodo de tiempo, 15 días, un mes y demás. Cada vez que un misil de esto pasa a guardia combativa, hay que darle un mantenimiento capital. Con todo lo que se le echa, ustedes lo han visto en la televisión, un misil antes de salir, los que ponen satélite ahí arriba, todo el humo este que tiene a su alrededor durante un buen rato. O sea, los sistemas de enfriamiento con nitrógeno líquido o oxígeno líquido, más el combustible, más la etapa de postcombustión, eso vale dinero, y eso periódicamente hay que sustituirlo en estos misiles porque tienen un nivel de corrosión muy alto, pero muy alto. Por lo tanto, ¿qué cuenta sacamos? Que si no hay dinero, no hay misiles. Entonces, algunos especialistas militares dan que Rusia tiene sobre las 1,000 y 1,000 y algo más ojivas nucleares con verdadera disposición combativa, que es un parámetro para medir la utilidad o no del armamento que tiene, que no es el caso de los Estados Unidos, pero vamos más allá, ni de Francia, ni del Reino Unido, que en un final son los 3 pilares que le van a poner un pare a Rusia. Rusia se envalentonó, como bien tú dijiste, cuando la primera vez dijo, cuando Crimea, nosotros tenemos armamento nuclear, y Occidente se pasó con ficha, como se dice en el dominó, que si Occidente hubiese tomado otro camino, quizás no estaría Rusia metida en Ucrania, país soberano que puede decidir
el camino a seguir sin tener que contar con Rusia por tener frontera con ella, ni nada por el estilo, que Francia le empiece a exigir a España estas cosas. Eso, lógicamente. Entonces, pero una pregunta, es decir, ¿bajo qué condiciones Rusia, porque hablamos de 1000 ojivas nucleares activas, así que es más o menos la mitad de la capacidad nuclear que tiene Rusia, ¿no? O sea, 1000 ojivas son suficientes como para acabar con toda Europa y poner a Estados Unidos en una situación terrible. ¿En qué condición? No lo creo. Yo no lo creo. No, yo no lo creo. Yo no lo creo. Lo que pasa es que hay una alarma cuando se habla de ojivas nucleares muy grande y un temor tremendo en los que no conocen estas cosas. Una ojiva nuclear tiene que estar activa para ser lanzada por un portador. Y el portador también tiene que tener disposición combativa. Y esos son por eso les hablé a ustedes de cuando pasan por guardia operativa, lo que cuesta mantener un aparato de eso. Rusia no tiene dinero. O sea que Rusia está con pura bravata con respecto al potencial nuclear que tiene. Lógicamente, donde te acepten un golpe nuclear, ahí en un radio, digamos, si es de un megatón, en un radio de 8.2 kilómetros, no queda nada. Pero fuera de ahí se va a vivir. Y esas 1000 ojivas, ¿cómo la vas a lanzar? Cada 20 minutos es que tú puedes preparar un misil. En 20 minutos, si es con motor reactivo sólido, pero si es con motor reactivo a líquido, son horas. Pero salen en la televisión, a veces uno no logra identificar, ¿no? A veces uno ve cómo ellos mueven como una especie de camiones que tienen varios tubos o un tubo de disparo, ¿no? Y entonces ellos podrían lanzar tranquilamente 100, 200 ojivas en un momento, es decir, es nada más... Sí pueden. Lo que pasa es que los sistemas de misiles, antimisiles, existen. El sistema de exploración radioelectrónica con que cuentan en este caso los Estados Unidos prácticamente es infalible. Y te detecta, ellos tienen un sistema que se llama, un sistema satelital que se llama Keyhole, que es capaz de detectarte y fotografiarte una colilla de cigarro en el piso. Y el Keyhole está a 36.000 kilómetros de altura, que es la órbita geoestacionaria u órbita Clark, que es como se le llama comúnmente. Y son detectables esos lanzamientos. Calcula tú en la trayectoria balística de ese misil y después su reentry en la atmósfera para ir hacia el blanco con los sistemas que tienen, innegablemente. Una serie de artificios que pueden crear interferencias activas, pasivas, etcétera, pero son detectables. Y los que son de mediano alcance y corto alcance son los más terroríficos. Yo no lo creo, porque son balísticos también. Su trayectoria es balística. Los IRBM, por ejemplo, como el que había en Cuba, como el que desplegaron la Unión Soviética en Cuba, el SS-4, según las siglas de la OTAN, Sandal, eran de alcance intermedio. Pero bueno, cada uno se mandaba un megatón. Ahora, por ejemplo, el más pequeño que puede ser, o el mediano que pueda tener Rusia, ¿cuántos megatones puede portar? Puede portar un megatón. Y si es de ojivas múltiples, aunque en el caso de ICBM sí, pero en el caso de IRBM ya es difícil que te encuentres con ojivas múltiples. Por lo mismo que tú dices, porque la distancia de impacto es menor. Claro. ¿Y bajo qué condiciones Rusia podría, por ejemplo, lanzarse a una aventura nuclear? Es decir, ¿bajo qué condiciones ¿qué tendría que hacer Estados Unidos para que Rusia diga, ok, mira, ya no me queda más remedio y lanzarse a una aventura nuclear de esa envergadura? Chicos, yo creo que la única forma que tiene Rusia de ir a una confrontación nuclear con Estados Unidos
mi modesta apreciación es que Estados Unidos, Francia o Reino Unido traten de darle un golpe preventivo. Si no, Rusia no va a lanzar sus misiles. El botoncito no lo va a apretar. Como Trump le dijo al coreano cuando en una locución del mismo, bajo un arrebato, vaya usted a saber de qué cosa, de qué fumó, dijo, porque yo tengo y duermo al lado del botón rojo mío. Y entonces Trump le contestó, pero el problema es que el botón mío es más grande, un botón de este tamaño. Y el coreano hizo así y pasó a radio silencio, como se dice en las Fuerzas Armadas. Yo veo eso así. Todo esto son bravatas de Putin. Putin no va a ir a una guerra porque van a desaparecer mi apreciación a Rusia. Lamentablemente porque es un crimen. Quien va a pagar es el noble pueblo ruso. Pero Rusia va a dejar de ser nación. Se va a evaporar. A ver si me entiende. Pero es que Estados Unidos tiene esa capacidad tendría esa claro capacidad que militar. Tiene esa capacidad monstruosa. Además, Estados Unidos, fíjense ustedes la posición territorial que ocupa Rusia. 17 millones de kilómetros cuadrados. Sí, el país más grande del planeta. Pero de ahí no sale. Tiene una base en Siria. Punto. Pero todos sus hilos están en territorio continental ruso, de los cuales la mayoría, como tú sabrás, están en Siberia, en la zona de Murmansk, de Vladivostok. Están la mayoría, porque son las zonas más feraces y más difíciles. Y lógicamente, los golpes nucleares que le van a aceptar ahí van a desbaratar aquello. Aquello va a ser una limpieza total.